mostrándonos cómo el sistema en el que vivimos y que explotó el 18 de octubre del 2019 viene de un espacio que fue pensado y a mí me gusta mucho y que por eso leí lo que leí y quisiera partir por ahí preguntándole a Carlos por el concepto de discurso que se instala, porque es tremendamente poderoso lo que ustedes dicen, no son solamente los datos, sino los relatos respecto a qué país es este. Bueno, mira, yo creo que lo que estamos viviendo hoy, en este preciso instante, y tú señalas la sincronía del libro con la contingencia actual, estamos viendo una discusión constitucional muy intensa, muy apasionada, a ratos bien dura, y los argumentos que se sacan para defender el statu quo, ¿no? Lo vemos todos los días en las editoriales del Mercurio. Entonces, por ejemplo, ese discurso que se comenzó a instalar en el 75 y que ahora resiste y resiste desde esas, por ejemplo, desde esas páginas editoriales, es, por ejemplo, la superioridad del sector privado para entregar soluciones eficientes y a bajo precio o a costo bajo para las personas. No resiste el menor análisis, ¿verdad? O sea, la colusión, la inflación, la vulneración de derechos, la entrega de pensiones miserables, el regateo de las licencias médicas por parte de las ISAPRE, en fin, todo el esquema subsidiario se empezó, como tú señalas, y en el libro aparece, a construir sobre la base de ese relato falaz, ¿no? De la competencia perfecta que lleva a un resultado socialmente mejor que la provisión de derechos sociales desde el Estado. Ese es un pilar del discurso que se comenzó a construir ladrillo por ladrillo hasta ponerle los últimos retoques de cemento, ¿no? Durante la democracia, durante los gobiernos de la concertación. Claro, y por eso estamos en el proceso en que estamos, ¿no? Por eso también el estallido y por eso el proceso constituyente que estamos viviendo, pero es muy interesante lo que dices, Carlos, como eso sigue en tensión hoy día. Todo lo que ustedes muestran respecto a la construcción de ese relato y a la necesidad de un Estado pequeño, ¿cierto? De un Estado subsidiario no garante, viene de este espacio. Ahora, Ignacio, sabemos que mucho del sistema viene de Chicago, y de los Chicago Boys, y hay una frase que aparece en el libro y que de hecho también aparece en el documental Chicago Boys de la Carola Fuentes respecto a que los costos de instalar este sistema neoliberal fueron más bien menores, entre comillas, ¿no? Y también es algo que ustedes revisan a lo largo del libro, cómo estas macro cifras, ¿cierto? Las cifras del crecimiento macroeconómico en Chile que aparecen, ¿cierto? Muy poderosas, como el niño más estudioso de la región, como que va todo muy bien, tienen un costo en términos de inequidad y de cotidianidad social que es tremendamente alto y que también se nos ha escondido a través del discurso. Hablemos un poquito de ese acercamiento que ustedes hacen en el libro. Bueno, mira, primero, Antonella, frente a tu pregunta, lo que me nace decirte es que el proceso de escritura e investigación del libro fue a ratos agobiante, cansador, porque justamente nos encontramos con estas cifras de los efectos que había tenido este ajuste económico en Chile, que eran efectos muy profundos y duraderos. Entonces siempre se nos mostraron las cifras exitosas, macroeconómicas, de crecimiento, que son las cifras además que arguyen mucho de los economistas neoliberales, incluidos economistas de la concertación, para defender el modelo en Chile y en el extranjero. O sea, yo tuve el privilegio de estudiar en Inglaterra, y ahí, por ejemplo, uno ve muchos de estos economistas que hacen clases a veces en universidades internacionales y que soslayan todas las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, que es un terrible costo de la dictadura, y hablan del gran avance que significó estas cifras de crecimiento, que significó de alguna forma la relevancia de la tecnocracia al momento de tomar decisiones, que eso ellos creen que es algo muy bueno en Chile, ¿no es cierto? Que la política fuera capturado por un grupo de técnicos que supuestamente tenían de alguna forma o tomaban decisiones desde una ciencia neutral, más allá Claro. del bien y el mal y de intereses individuales y particulares. Volviendo a tu pregunta ahora respecto de los costos, bueno, los costos son terribles. Y para graficarlos, para mostrarlos, nosotros desarrollamos una imagen, que es la imagen de la construcción del canal de Panamá, ¿no? Sí. Abrimos ese capítulo diciendo, mira, la construcción de la polis financiera en tanto construcción cultural, geográfica, económica, fue tan terrible como la construcción de una obra majestuosa, gigantesca como la del Canal de Panamá, que significó muertes, explotación, etc. Y entonces ahí, en el proceso de investigación, nos encontramos con cifras de desnutrición
por ejemplo, Antonella, cifras de endeudamiento que eran terribles. O sea, la gente, por ejemplo, con las cifras de inflación, alcanzaba con suerte a pagarse el pan o a Claro. pagarse la micro. Estamos hablando de esto a mediados de los 70, cuando ya se instala. Exacto, cuando viene el ajuste a partir del año 65, la política, la terapia de shock, digamos. Cuando básicamente cuando Sergio Castro asume en economía. Claro, ojo, hago la marca básicamente porque probablemente quienes nos están escuchando están diciendo, bueno, pues está hablando del presente. Tristemente, también, diríamos, ¿no? Sí, pero es que yo diría una distinción, porque el despojo que significó la instauración, la imposición del sistema fue realmente terrible. Se nos olvida, la memoria es frágil, y por eso quisimos dedicarle un capítulo para refrescarnos la memoria y que veamos que realmente que toda una parte de la población, una mayoría de la población chilena, sufrió muchísimo por estas políticas de ajuste. Y sigue sufriendo. Digamos que las consecuencias, porque siempre nos aparecen nuestros datos de, bueno, no, pero la pobreza decayó, pero también aumentó de manera significativa el endeudamiento. Sí, pero subió la producción. Sí, pero también las lógicas de desigualdad. Ahora, Carlos, a mí me parece que este libro es particularmente contingente y útil para desenmascarar un discurso actual que tiene que ver con la tercera vía. Y con la idea de, bueno, no exageremos, no es necesario transformar toda la Constitución, si es posible que esto vuelva al Congreso y en el Senado se puedan hacer los ajustes necesarios para que la Constitución sea un poquito más amable con los ciudadanos. Lo que ustedes demuestran en el libro es que el Congreso fue históricamente una herramienta que fue utilizada por las polis económicas para defender sus propios intereses. Desarrollemos un poquito esa idea pensando también en el contexto actual y en ese discurso. Claro, efectivamente, desde el concepto mismo de todo legal, que lo apoyó Ignacio, dicho sea de paso, oye, pues esto es todo legal. Ahí está el título del libro, todo legal, claro. Porque precisamente el legislativo, a pesar de su aparente transparencia a la hora, porque se hacen comisiones públicas, todo queda en acta, ¿no es cierto? A pesar de la representación de un pluralismo ante la ciudadanía, en la práctica hubo una cooptación demostrable por parte de intereses económicos, varios de ellos, ¿no? Los pesqueros con las leyes de pesca, ellos mismos incidían en ese proceso, en fin. Los regulados incidieron mucho en la regulación de ellos mismos a través de un lobby que recién se vino a regular en el 2015, o sea, tuvimos 15 años de un lobby totalmente carente de la más mínima transparencia, ¿no? Y a la hora de regular la polifinanciera, ahí fue el buen chileno la cueca en pelota, en términos de influencia, porque era descarado, ¿cierto? Se instalaban los lobistas de las AFP, de los bancos, cuando había que dictar normas cruciales para su desarrollo como empresas lucrativas y acumuladoras de riqueza. En los años 90, ¿no es cierto? La influencia es descarada. Y más encima, para ponerle ya la guinda de la torta, tenemos un senador astuto que pertenece a la polis financiera, que tiene acciones en bancos, acciones en AFP, acciones en empresas constructoras. Ojo que la construcción es parte de la polis también. Sí. La Cámara Chilena de la Construcción, con todas sus empresas financieras, es un actor de la polis, ¿no? Él también el senador astuto también es accionista de empresas constructoras y más encima es controlador de la aerolínea regulada, ¿no es cierto? ¿No? Y adquiere un paquete de control de la Corfo, ¿cierto, senador? Entonces, nuestra democracia, esas instituciones que funcionan, estaban totalmente volcadas la atención al aspecto militar, ¿no? La posibilidad de un desequilibrio o desestabilización por el lado de lo militar, que nunca fue, ¿no? Y nadie estaba prestando atención a que estaba el lobo a cargo de las gallinas en la regulación financiera. Claro, y eso uno podría pensar, bueno, pero ya pasó, ha cambiado, etcétera. Yo creo que basta revisar el diario del día para darse cuenta que eso no necesariamente es así. Ahora, solamente tomando una cosa que respondió Carlos, porque a mí lo que me pareció más interesante del libro, y se lo digo y también a nuestros auditores, es que ustedes trabajan una y otra vez sobre la idea del discurso, de cómo esto no solamente son datos fríos, sino que se nos convenció de que esta era la manera de habitar nuestro país, esta era la manera de organizarnos, etcétera. Y eso también se hace, por supuesto, a través de los medios de comunicación, y me parece muy curioso que tú nombres a la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene una radio.
por ejemplo, ¿no? Y uno diría, ¿por qué la Cámara Chilena de la Construcción tiene una radio? Bueno, aquí hay una respuesta posible, ¿no? Porque estamos viviendo una evidente campaña del rechazo desde los principales canales de televisión. Bueno, veamos quiénes son los dueños de los canales de televisión. Y ahí preguntarle a Ignacio, porque yo sé que esto que yo tengo acá, que este libro Todo Legal, que es un libro muy, muy denso, con muchísimos datos, es muy fácil de leer, porque son buenos narradores ellos, pero tienen un montón de datos, son años y años de investigación que partieron antes del 2019. Y preguntarte también respecto a la contingencia, ¿no? ¿Qué te pasa hoy día, Ignacio, cuando la investigación que ustedes empezaron a hacer hace tantos años dialoga con el Chile constituyente? Bueno, la investigación partió, diría yo, con el libro de Carlos, con el primero, con la Crónica Secreta de la Economía Chilena, que ese libro abre de alguna forma una ruta, un nuevo registro literario, porque lo que hace es abordar temas que son, como tú dices, Antonella, aparentemente complejos, o se nos quiere hacer creer que son problemas complejos o temas complejos. Carlos lo aborda de una manera más fácil y lo lleva al gran público. Por supuesto, habían habido en Chile investigaciones periodísticas serias y sólidas, como el trabajo de Víctor Herrero, de María Olivia Monkever, pero lo que hace Carlos es llevar, digamos, un lenguaje en fácil, escribir en fácil para el gran público y masificar esta discusión en torno a los temas económicos y financieros. Y entonces, a partir de ese trabajo, nos conocemos, yo empecé a hacer mi tesis de doctorado, y ahí, diría yo, son como unos 6 años de investigación para llegar a este producto, y luego 1 año y medio más o menos de escritura. Por supuesto, entre medio de la escritura también investigamos, pero el grueso de la investigación fueron unos 5 o 6 años de mucho trabajo de archivo de prensa, y después del proceso de escritura lo fuerte fue contactar fuentes. El libro está construido en base a más o menos unas 36 fuentes, de las cuales 12, 15 nos hablaron en on, y Sí. de las fuentes que nos hablaron en off, hay connotados presidentes del Banco Central, exministros, importantes tomadores de decisión, digamos. Ahora, es interesante en la lectura del libro, perdón, para como un poco contar la experiencia lectora, ¿no? Es que ustedes describen esas escenas, así como cuando se juntan, no sé, con Lagos, por ejemplo, y qué es lo que sucede ahí, cómo los mira, cómo se defiende, o sea, mucho descripción del lenguaje corporal para también entender desde dónde se sostiene el discurso. A mí me pareció súper interesante ese ejercicio. Sí, y ese fue un esfuerzo consciente de nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, como estábamos abarcando 50 años de historia de Chile, 5 décadas, que era un proyecto más o menos ambicioso, dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacerlo más amigable para el lector? Bueno, recorramos a 5 décadas a través de la revisión de vidas de algunos personajes. Y ahí está Ricardo Lago, Gonzalo Marner, Luis Mesina, Jorge Rasuri, que representan a su vez distintos aspectos de la polis. Algunos son del corazón de la polis, otros, podríamos decir, se vendieron a la polis, otros están en los márgenes de la polis, y otros le hacen la contra a la polis. Y volviendo muy brevemente a tu segunda pregunta respecto a la contingencia, bueno, como tú bien dices, Antonella, vemos que la potencia de los relatos se sigue remarcando. O sea, uno escoza el Mercurio y uno ve cómo el Mercurio trata de imponer narrativas falsas respecto al proceso constituyente. Entonces, esta idea, por ejemplo, de que en Chile tenemos un sistema mixto de pensiones, ¿para qué cambiarlo si tenemos un sistema mixto? Eso no es verdad. En Chile no tenemos un sistema mixto de pensiones, porque un sistema mixto supone que dentro de lo que yo contribuyo mensualmente, dentro de mi cotización, una parte va a un sistema, por ejemplo, de reparto y otra a mi cuenta individual. Pero claro, el Mercurio nos quiere pasar gato por liebre, y los economistas transversales también, diciéndonos que ya tenemos un sistema mixto porque tenemos un pilar solidario. Pero ese pilar solidario no es solidario porque está financiado con rentas generales. Y eso es fundamentalmente IVA, y sabemos que el impuesto al valor agregado es regresivo porque en términos proporcionales los pobres pagan más IVA que los ricos. Sí. Entonces hay que estar muy atentos, muy alertas para detectar estas narrativas falsas y tratar de establecer en la medida de lo posible contranarrativas, porque están permanentemente generando narrativas para desestabilizar y socavar el proceso constituyente. Sí, y a mí me parece que este libro es particularmente importante pensando que hoy día la pelea está en el discurso, está en la mirada cultural que se está construyendo, ¿no? Que está ahí la CC dándolo todo para, la mayoría, digamos, para generar, ¿cierto?, una nueva constitución que sea coherente con las demandas sociales, pero están siendo constantemente tergiversados derechamente por lo que vemos en la mayoría de los medios de comunicación. ¿Y cómo se defiende uno como ciudadano, como ciudadana? Bueno, estando informado, po.
Y aquí tienen una súper buena herramienta. Todo legal de Carlos Tromben e Ignacio Chapacase, con quien hemos conversado esta mañana en el semáforo. Muchas gracias, Carlos, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonella, a ti por invitarnos. Estamos muy contentos de conversar contigo, por los auditores. Muchas gracias, Ignacio, por tu tiempo también. Y por el gracias trabajo. Antonella, te pasaste. Saludos a los y las auditores. Bueno, muchas gracias a ustedes y recuerden que si llegaron tarde a esta entrevista, y les pasó también el dato a Ignacio y a Carlos, que por supuesto fueron 15 minutos para entrarse en 50 años de historia y una tremenda investigación, esta conversación y todas quedan en YouTube para que las puedan revisar y compartir posteriormente. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.